Nos quedamos al final del bloque anterior conversando sobre si estos son entonces ya carteles que se están formando, carteles que se dividen el territorio, que ya no se matan entre ellos y por lo tanto bajan la cantidad de crímenes, pero tienen ya un reconocimiento importante de la comunidad nacional e internacional del mismo Estado. Ya no son perseguidos como han sido perseguidos hasta ahora, ya tienen un cierto poder político. Entonces, Carlos, si esto fuera así, y los mismos Zetas dicen que no entran a El Salvador si no es a través de pagarles a esta gente porque tienen el control territorial, entonces, ¿por dónde va a continuar esto? Si no es sostenible, y entonces estas estructuras se fortalecen de esta manera, ¿qué podemos esperar para los próximos meses y años? Pues definitivamente un fortalecimiento, una evolución mucho más acelerada de estas agrupaciones. Lo único que puede interferir en esta evolución es precisamente la desconfianza que puede existir entre las estructuras de mando de ambas pandillas, que fue evidente. Yo no sé si ustedes vieron la entrevista que le hicieron al Cirra y al viejo Lin en un canal de televisión, que fueron prolongadas. Ahí quedó claro de que la enemistad entre las pandillas aún continúa y de que únicamente están, o la rivalidad, mejor dicho, y de que únicamente están en este momento siendo quizás amigables unos con otros para lograr un objetivo en común. Pero ahora que ya se consiguió ese objetivo, ¿qué viene? En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Chicago, existen dos pandillas penitenciarias grandes, una que se llama Nation of People y la otra se llama Nation of Folks. Estas pandillas penitenciarias grandes aglutinan a los cientos de pandillas que operan en Chicago. Ahora, existen alianzas entre las pandillas por las pandillas callejeras por pertenecer a la misma pandilla penitenciaria. Existen alianzas, pero esas alianzas generalmente no duran mucho tiempo. No duran mucho tiempo, ¿por qué? Porque existen intereses de cada agrupación. Intereses que en un mundo en donde no existe un ente regulador como la policía, a lo que las diferentes agrupaciones se pueden abocar para denunciar actividades negativas de la otra. Es decir, una pandilla no puede llegar a la policía y decir, mire, se me ha metido este pandillero de la otra pandilla a vender droga en mi territorio. No, se tienen que resolver entre ellos. Pero Carlos, yo creo entonces, primero, la complacencia de las autoridades, la bendición de la comunidad internacional nos llevó a beligerancia y a consolidación de poder. Por tanto, no veo otro camino que no sea el que se sigue consolidando dentro de la estructura del crimen organizado, con todos los matices, con todos los perfiles que ustedes han trazado. Mira, yo lo que veo es que si junto a este proceso que estamos conociendo, que estamos viendo, digamos, porque no hay más dudas que certidumbres, no hay un proceso de aplicación efectiva de la ley y de reducción comprobable de la impunidad, si eso no va acompañado de ese proceso, a lo que vamos es a una forma de Estado fallido. De otra naturaleza, digamos. De otra naturaleza a lo que conocemos como el Estado democrático de derecho o como el Estado republicano. Es un Estado fallido, va a ser fallido. Si vamos a estar en manos de la mafia, la soberanía del Estado se pierde, punto. O sea, a mí hay cosas, digamos, ¿cuáles son las cosas que a mí no me gusta? Digamos, que no se nos diga a los ciudadanos claramente, mire, estos señores tienen hoy más poder que ayer, tienen más recursos, tienen más legitimidad, tienen mejor organización, han reconstruido toda la cadena de mando. Eso ahí está, digamos. O sea, las autoridades deberían de estar obligadas en un Estado de Derecho a decirnos a los ciudadanos eso.
¿por qué no lo dicen? O sea, no somos, tenemos 3 dedos de frente, como usted dice, general, para entender, digamos, que todo eso está sucediendo. Entonces, ellos se van fortaleciendo, y es más, Carlos, yo creo que en ese proceso de fortalecimiento, ellos pueden mantener una negociación más duradera entre ellos. Podría ser. Porque el tema aquí es... Sí, lo que mencionaba yo era una posibilidad. Si ellos tienen esa capacidad, entonces sí llegamos a una situación gravísima. Pero solo quería aclarar. Pero el tema, digamos, es, ellos necesitan, para sostener su estructura, son 60.000 almas organizadas, más el entorno, necesitan recursos económicos, muchísima plata. ¿De dónde va a salir esa plata? Ese es el tema, digamos. O sea, a mí no me van a convencer de que la pandilla decidió ya no buscar plata. Te pregunto, yo estoy convencido de que en estas condiciones tienen capacidad de obtener muchísima más plata que antes. Pero hay 2 fuentes, Facundo, perdón, general, es la extorsión y el narcotráfico, ¿verdad? Son como las 2 grandes fuentes de recursos. Es que lo que tú planteabas, y nada más es una cápsula que quiero que también la retomen. Las prohibiciones, el levantamiento de las prohibiciones hizo desaparecer el crimen organizado. No, siguió con otra forma. Cuando legalizaron el alcohol, se fue la organización de Al Capone. Cuando creen que legalizando la droga se va a ir el crimen organizado que vive de esto, no. Si los estudios científicos, técnicos nos están diciendo que ese no es el camino de un Estado. Yo allí difiero, general, porque científicamente está comprobado, por ejemplo, científicamente, aquí no vamos a hablar, digamos, de suposiciones, que el tabaco y el alcohol son más dañinos que la marihuana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se ilegaliza el tabaco y el alcohol? O sea, hay absurdo, digamos. Porque va a haber contrabando. Y hay un... Ok, entonces, ¿por qué la gente lo va a seguir así? Precisamente. ¿Por qué es legal si es más dañino que la marihuana? Mira, hay procesos positivos en Estados Unidos. Estados Unidos ya dijo, digamos, que van a ir por la vía de la ciencia en el tema de las drogas. Eso a mí porque todo ha sido hacia atrás, digamos, creencias, suposiciones, ideologías o no sé cuánto. Entonces, si vamos por la vía de la ciencia, las cosas pueden ir por un mejor camino. Eso a mí me da satisfacción, digamos. Facundo, pero cuando el general Pérez propone el despenalizar la droga, Estados Unidos se opone. Sí, Estados Unidos está en campaña. Está en campaña, no pueden hacer otra cosa. Yo creo que el camino, hablando, digamos, del tema de la droga, o sea, hay drogas de diferente naturaleza, digamos. Sí, pero estamos hablando precisamente no del cigarro ni del alcohol. Como digo, hay tipos de violencia y de pobreza erradicables. Hay tipos de drogas erradicables, pero no caen en el crimen organizado. De eso estoy hablando yo. Pero la plata está en la cocaína. Correcto. O sea, está por eso y en la metanfetamina. Por eso sigo diciendo, mi problema está y mi visión está concretamente que no hay una doctrina de seguridad. No hay un consejo de seguridad con personal técnico adecuado. Este problema no se resuelve con teorías filosóficas o sociológicas. Estos son parte de, porque la criminalidad es técnica, es científica, no es de sociología ni de filosofía. El problema es que nosotros nos quedamos en los efectos que son coyunturales y no atacamos las causas que son estructurales. Y ahí es donde estamos enredados, empantanados. Pero tú tendrás que conocer mejor de eso. Yo creo de que, y retomando lo que se venía mencionando, el resumen que se venía haciendo, es importante en este momento que no se retome la experiencia.
de El Salvador en este tema, porque no es sostenible, como hemos ya establecido, no es sostenible y peligra que se retome en otros países. Y si se retoma en otros países, las consecuencias no únicamente se van a limitar a El Salvador, van a ser regionales. Carlos, pero ya se dijo de manera oficial que se procurará que la experiencia de El Salvador sea evaluada y conocida para replicarla en la región. Que en Belice ya fracasó esto porque ya hubo un experimento y ha vuelto a la violencia. Sí, mira, yo no voy a afirmar de que no es sostenible. O sea, yo digo, si junto a este proceso actúa la policía, la fiscalía, los jueces en una aplicación efectiva de la ley para ir reduciendo de forma tangible, comprobable los márgenes de impunidad, pues el proceso puede ser sostenible. Si las pandillas tienen... Pero estás hablando del proceso de esta negociación. De esta negociación. ¿Es sostenible? Digo, podría ser... Definitivamente no. No sé, digo, ese es mi... Yo lo respeto. Porque además desconozco, me explico, ya lo he dicho, aquí hay más dudas que uno no sabe. Yo te quiero explicar, ese es un elemento válido, pero no es eso lo que le va a dar sostenibilidad. El ataque a la impunidad es uno de los elementos de la multicausalidad de la violencia y dentro de ella es la criminalidad, pero... yo no le veo sostenibilidad a ese tipo de acuerdo más que a la voluntad o al milagro de Dios, nada más, porque la cantidad de plata que se necesita para hacer ese cambio en la multicausalidad de la violencia, ni los gringos la han tenido como centro de poder, mucho menos lo vamos a tener nosotros. Nosotros podemos comenzar haciendo polígonos como los del Padre Pepe o haciendo canchas para... Pues eso es parte, pero hay marginalidad, hay aspectos de vivienda, hay aspectos de salud, hay violencia estructural, hay violencia de todo tipo. El problema hay que dimensionarlo en su contexto grande, ponerle a cada quien sus hipótesis, articular y generar todo un proyecto que cuando lo veamos, Facundo, tú y yo estuvimos en la negociación. El primer Consejo Consultivo en España ofreció 1.100 millones de dólares para la reinserción de los combatientes. Solo dieron 375 millones. ¿En qué problema nos han dejado? Y el nuestro era focalizado. Pero no tengo ninguna duda. Cuando el presidente Funes ha dicho que quiero que la empresa privada dé empleo para no sé cuánto, mira, eso es discurso, digamos, y como para tratar de culpar a otro de que no haya empleo. Si el gobierno... Que le dio un cargo de viceministro, el viejo Lin. Si el gobierno... Bueno, podría proponérselo. Sí. Si el gobierno estuviera viendo esto de manera más responsable, perfectamente podría montar polígonos industriales adyacentes a las cárceles, ¿verdad?, para que todos los presos, todos los internos sean productivos, que generen su propio ingreso. ¿Y el costo de eso? ¿Quién lo va a llevar? ¿De dónde lo sacan? Sí, por eso hay que buscar financiamiento, de acuerdo, pero es realista, lo otro es discurso. Muchas gracias a los tres, la verdad que aquí nos queda todavía otra hora que podríamos seguir conversándolo, pero creo que sí podemos concluir en varias cosas. Y es que este proceso difícilmente va a ser sostenible si no viene apoyado por un Estado de Derecho que aplique la ley como corresponde, que sea claro qué es lo que se está negociando, con quiénes y con qué fines, ¿verdad? Y lo otro que es importante es tampoco estarle echando la culpa después al sector privado de que esto fracasa porque no da empleo, ¿verdad? O sea, y si además viene y ya se legitima a esta gente con la comunidad internacional y entonces se le quita el tema de que son organizaciones criminales y se va a venir a probar ahora de que puedan lavar toda la cantidad de plata que tienen y se les va a permitir entonces que operen con el narcotráfico y que se cartelicen, es bien complicado, ¿verdad? Y si además queda duda sobre si las cifras han bajado en realidad, porque existe la posibilidad de que en realidad el modus operandi haya cambiado y por eso no estemos viendo las cifras de los muertos. Entonces creo que quedan bastantes dudas pendientes y ojalá que en otra ocasión pues podamos seguir conversando de esto
Y pues lo positivo sí resulta de que hasta el momento vemos menos muertos, por lo menos en las estadísticas oficiales, pero hay mucha más tela que cortar. Así que a ustedes muchas gracias por habernos sintonizado. Seguiremos abordando este tema y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.